Bueno, le comenté de tres grandes pronunciamientos, y digo grandes por los temas y por lo robusto de las firmas que acompañan estos tres textos, el que tiene que ver con la radio y la televisión y esto que se aprobó en la Cámara de Diputados, que está siendo muy cuestionado en términos de la Secretaría de Gobernación como operadora de estaciones de radio y televisión. Bueno, de esto hablaremos. Está, por supuesto, el tema de la Guardia Nacional. Hablaremos ampliamente del día de hoy. Se presenta una iniciativa para reformar la Constitución y este es un tema de enorme importancia también que hay que discutir y analizar. Y el tema del Tren Maya. Ya sabe que Andrés Manuel López Obrador pues ha lanzado la convocatoria para una consulta. Y en esta consulta se va a preguntar a las personas que decidan participar de 10 programas prioritarios. Mañana estará aquí Andrés Manuel López Obrador para hablar de esta consulta y de otros temas. Evidentemente estamos hablando de un asunto de enorme importancia, el asunto de consultar a la gente, la discusión misma sobre la consulta o el tipo de consulta o el alcance de la consulta como mecanismo o de esta consulta. Ese es un tema. Y los temas mismos que están en las 10 cuestiones que se están preguntando con un sí o no. Una encuesta, una consulta binaria, diga usted sí o no al Tren Maya, al Istmo de Tehuantepec, a la refinería en Dos Bocas, Tabasco, al tema de la reforestación, a la pensión a todos los adultos mayores de 68, a que los jóvenes tengan una atención de beca con 3,600 pesos mensuales, el punto 7, que es becar a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior del país, sí o no, a pensionar a 1 millón de personas con alguna discapacidad, sí o no, a garantizar atención médica a la población que no cuenta con servicios de salud, sí o no, y el acceso a Internet de forma gratuita a nivel nacional con una cobertura de acceso libre en carreteras, en plazas públicas, en centros de salud y en escuelas en todo el país como el punto 10. Bueno, sobre el tema del punto 1 de la consulta que va a ser el 24 y 25 de noviembre, en los mismos lugares donde se organizó la primera consulta que fue sobre el aeropuerto internacional. Bueno, sobre el punto 1 de la consulta nacional, hay un pronunciamiento que hemos recibido y que vamos a compartir con ustedes porque, bueno, viene acompañado por una larga lista de firmantes de muy alto nivel en términos de su especialidad y de su trabajo académico y de relieve, digamos, en su desempeño. Solo por mencionar algunos de los que firman esto que recibimos, pues por ahí de la 1 de la mañana, entre las 12 y la 1 recibimos finalmente la carta, ya la carta en su versión final. Se circuló por ahí un borrador, pero nosotros ya tenemos la definitiva. Esta es la carta final que firman personajes como el doctor Alfredo López Austin, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el maestro Francisco Toledo, artista plástico de enorme relieve, el doctor Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, el doctor Ambrosio Velasco Gómez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el doctor Gerardo Boco, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, la doctora Cristina Mapes, del Jardín Botánico. En fin, no los voy a leer todos porque son decenas de nombres que están aquí contemplados. Está el etnólogo José del Val, la doctora Ana María Cheto, del Instituto de Física de la UNAM, Paul Leduc, el cineasta, Juan Villoro, el escritor, Carlos Facio, de la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Volvinic, la maestra Luz Emilia Aguilar Cincer, la doctora Ana Esther Ceseña, la doctora Ana María Aragonés. Bueno, decenas de nombres que dicen lo siguiente, decenas de nombres fundamentalmente relacionados con el tema de la academia, del mundo intelectual, de organizaciones pues muy relevantes en materia de medio ambiente. Y dicen lo siguiente, todos estos personajes, muchos de ellos doctores universitarios. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Señor presidente electo, hemos sabido por la prensa que usted ha planteado que los días 24 y 25 de noviembre habrá una consulta en torno a diversas propuestas suyas, entre otras la construcción del llamado Tren Maya y la del corredor comercial y ferroviario del Istmo de Tehuantepec. El primer proyecto abarcaría los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Se plantea como fecha de inicio de construcción el 16 de diciembre del presente. El segundo
se ubica en los estados de Oaxaca y Veracruz. Las 6 primeras entidades están consideradas como hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad. Al respecto, queremos expresar a usted nuestras preocupaciones y hacerle la petición expresa de no hacer, por lo pronto, consulta alguna respecto de ambos proyectos y menos aún iniciar las obras por las siguientes razones. Así de precisa es la solicitud. No hacer por lo pronto consulta alguna respecto de ambos proyectos y menos aún iniciar las obras por las siguientes razones. Como usted sabe, de 30 años a la fecha, México, país reconocido por estar en el grupo de los 12 países megadiversos que hay en el mundo y entre los que ocupa el 4º lugar, ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante. También es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas. Hoy, la biodiversidad y el agua son los más importantes recursos con los que puede contar una nación. Su degradación pone en grave riesgo la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano. Por ello, los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios, quienes han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país. En este contexto, preocupa que el proyecto del Tren Maya y el del corredor comercial y ferroviario del Istmo de Tehuantepec tengan características similares a las de otros megaproyectos como los que fueran promovidos dentro del Plan Puebla-Panamá, localizados justamente en los frágiles ecosistemas del trópico mesoamericano y mexicano, para ofrecer, entre comillas, progreso y desarrollo. Este tipo de macroproyectos han sido fuertemente rechazados por su carácter esencialmente mercantil, por el daño ecológico que ocasionan y los conflictos sociales que generan. Luego de todo el desastre ecológico de décadas pasadas en aras del, entre comillas, desarrollo, ganadería extensiva, industria petrolera, minería, carreteras, etcétera, no se puede emprender un proyecto de esta naturaleza sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico, del que según evidencias hay vestigios importantes para el patrimonio histórico y cultural del país, cubiertos por selva de la misma importancia de los que están a la vista. Es por ello que se hace indispensable la participación previa a cualquier obra de las siguientes instancias que forman parte de la estructura gubernamental y que han sido creadas en buena medida para realizar estudios previos frente a obras que pueden afectar los ecosistemas, la disponibilidad de agua y los impactos socioculturales, entre otros aspectos, y a las que debemos exigir el cabal cumplimiento de sus funciones. Nos referimos, dicen las decenas de firmantes, nos referimos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o sus equivalentes de acuerdo con lo que plantee la nueva Ley de Administración Pública. Será también indispensable consultar ampliamente a la comunidad científica, con la participación de los centros de investigación y enseñanza superior. Consideramos fundamental no pasar por alto el principio de la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas, a que obliga el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Esta no puede sustituirse con ninguna, entre comillas, consulta nacional, y tendría que realizarse de manera transparente y bajo la observación de una comisión plural, del más alto nivel, sin conflicto de interés.
Hay que recordar que se trata de derechos humanos perfectamente establecidos y legitimados, cuyo incumplimiento habrá de dar lugar a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a las instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente electo, venimos de 30 años de regímenes que han impuesto megaproyectos en el país sin haber realizado los estudios necesarios con la seriedad que cada caso amerita. Hemos visto cómo muchos de ellos se han basado en manifestaciones de impacto ambiental hechas a modo y se han realizado en medio de gran opacidad. Esto ha traído graves consecuencias para la sustentabilidad ecológica de México y la concordia entre los mexicanos. Hoy el país está devastado. Su patrimonio biocultural ha sido seriamente degradado. Por estas razones, entre muchas otras, millones de mexicanos acudieron a las urnas decididos a cambiar este estado de cosas y a construir junto con usted un país de leyes más justo, en el que las personas y por tanto el medio ambiente sean ejes fundamentales de la vida del país. Será un signo de verdadero cambio que los nuevos proyectos productivos en los ecosistemas tropicales y en general en todo el territorio nacional estén ecológicamente fundamentados, considerando la riqueza y diversidad del patrimonio biocultural del país. Esto pasa necesariamente por atender a las instituciones y a las voces de quienes por años se han dedicado al estudio de estas regiones y temas, muchas veces gracias a los recursos económicos que a través de sus impuestos les hacen llegar al pueblo de México, les hacen llegar el pueblo de México. Asimismo, es fundamental escuchar a los pueblos y respetar su libre determinación. Creemos en la necesidad de resolver los problemas sociales y económicos que afectan a nuestro país, pero también estamos convencidos de que el verdadero bienestar social con sustentabilidad ecológica no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni del atropello al respeto elemental de los derechos de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios. Recientemente usted ha tomado la prudente decisión de cancelar una obra, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por los costos ambientales, sociales y económicos que esta obra representaba. Su construcción se inició sin llevar a cabo los necesarios estudios previos de impacto ambiental que incluyeran una visión regional de conjunto y sin la consulta previa, libre e informada, basada en la ley, a las comunidades afectadas. Las consecuencias están a la vista: degradación ecológica, ruptura del tejido social de las comunidades, enfrentamientos entre diversos sectores del país y graves pérdidas económicas. Eso evidencia que las decisiones gubernamentales deben ser seriamente estudiadas y consensuadas, y que las políticas públicas deben ser congruentes y sumar en una misma dirección. Hoy tiene usted, le dicen al presidente electo, la posibilidad de demostrar que se puede y se debe proceder de otra manera. De otra suerte se irá desgastando el necesario apoyo que su gobierno requiere para sacar adelante un país con graves rezagos en los más diversos órdenes. No podemos dejar de mencionar que, de acuerdo con diversas investigaciones, el colapso de la antigua civilización maya pudo deberse a la sobreexplotación de su entorno natural. A pesar de su innegable sabiduría, los antiguos mayas no tenían elementos suficientes para actuar de otra manera y evitarlo. Hoy sabemos que la capacidad de carga y recuperación de los ámbitos naturales tiene límites. Sería imperdonable no aprender de la historia y cometer los mismos errores cuyas consecuencias pueden ser tan graves o más que en el pasado. Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza. México debe ser pionero en propuestas creativas que cumplan con estos dos requisitos indispensables. Le ofrecemos a usted nuestros conocimientos y trabajo para explorar esos caminos y lograr por consenso proyectos que realmente transformen a México
y sean un ejemplo para el mundo. Es lo que le dice al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, este grupo de personas del más alto nivel científico en México, del más alto nivel académico en México, que le están diciendo: nosotros le ofrecemos nuestros conocimientos y nuestro trabajo para explorar estos caminos donde México sea pionero en propuestas creativas que cumplan con estos requisitos fundamentales, que logren justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza. Le están pidiendo dos cosas y le ofrecen esta. Le ofrecen su trabajo y sus conocimientos, que son del más alto nivel, como digo, y le están planteando que no se realice la consulta y, por supuesto, mucho menos se inicien las obras para el Tren Maya, que está planteado iniciar su construcción el 16 de diciembre. Se entiende que siempre y cuando la consulta del 24 y el 25 digan sí al Tren Maya. Pero aquí los expertos, los especialistas, la gente que ha dedicado su vida entera a estos asuntos le están diciendo: pare, no haga la consulta, hagamos una revisión realmente de qué tipo de proyectos pueden llevar justicia social y armonía con el medio ambiente para las zonas del país que lo requieren, que es el país entero, en pocas palabras. Es la carta que esta madrugada empezó a circular y que nos hicieron llegar amablemente los firmantes, y desde luego la compartimos con el público de este espacio de noticias. Seguiremos con el debate y la discusión. Mañana, como le hemos dicho, estará en este estudio Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos del tren, hablaremos de la carta, hablaremos de todo lo demás.